Cada vez que nos levantamos tú y yo, cada vez que sintonizamos las noticias o revisamos nuestros celulares, las redes sociales, nos encontramos como siempre. Eso creo que no ha cambiado, aunque ahora se acrecenta más la incertidumbre y, por supuesto, noticias muy desalentadoras. A eso agréguenle, ¿no? Ahora todas estas nuevas reglas que han sido ya parte de esta nuestra rutina diaria. Usar mascarilla en público, distanciamiento social y bueno, todo esto que se vuelve ya parte de estas nuevas rutinas a las que nos enfrentamos. Meditaba en mi corazón y me hacía la pregunta, ¿no estará la iglesia ya cansada? ¿El ser humano no estará cansado? Yo creo que sí, porque luego de 1 año y 8 meses, más o menos, de estar transitando esta pandemia, es natural que tú y yo nos sintamos así, exhaustos, a veces fastidiados y también sorprendidos de cómo incorporarnos a esta nueva normalidad. Frente a este cansancio, entonces nos encontramos con otro momento, la fatiga. Y la fatiga, por este tiempo de pandemia, es una sensación tan real que se está presentando en muchos individuos por este impacto del COVID-19. Y dentro de estos individuos me incluyo yo. Desde la cuarentena, pasando por toda esta crisis económica, pérdida de empleos, este regreso a las actividades presenciales y no se omite, por supuesto, el temor de enfermarnos. Todos estos factores han contribuido a una fatiga que tú y yo estamos experimentando, una fatiga a la que estamos reaccionando. ¿Te has sentido fatigado? ¿Te has sentido agotado? ¿Qué hace la iglesia frente a esta fatiga? ¿Cómo podemos contrarrestar todo este agotamiento y también a estos grandes retos al que nos vamos a enfrentar? Tal vez la pregunta que queda ahí es, ¿adaptarnos? Suele ser fácil la pregunta, pero la respuesta debe ser compleja. Porque ahora que empezamos a comprender un poco más acerca de este virus y el saber que vamos a continuar por mucho más tiempo lidiando con este virus como lo ha hecho la humanidad con otros virus y otras pandemias, la dificultad a la que veo yo, y sé que tú no estás distante de esta reflexión, es que habrá esta dificultad para adaptarnos y afectar aún más el estado de ánimo. ¿Y saben por qué? Los especialistas llaman que hoy como sociedad nos estamos enfrentando no solo a un cansancio físico, sino algo que se le suma y que por supuesto es la consecuencia de ese cansancio físico, y es lo que llaman el agotamiento emocional. Y aquí es donde quisiera yo permitirme que nos detuviéramos a entender qué es esto. Es un estado al que se llega por sobrecarga de esfuerzo psicológico. Antes de la pandemia, tal vez el agotamiento emocional era por los excesos laborales. Ahora ha sido de otra manera y puede estar presente. Pero creo que a partir de estos nuevos tiempos, inciertos, dolorosos y de pérdidas de seres amados, el asumir estos conflictos, estas responsabilidades, es aprender a estarnos enfrentando a estos estímulos adversos que golpean, que sacuden lo emocional
y que también nos afectan en lo cognitivo, es decir, en nuestro pensamiento. Este agotamiento emocional no aparece de manera espontánea, sino que es un proceso de incubación lenta que culmina cuando la persona se desploma, es decir, cuando ya nos detiene, nos empieza a limitar, nos desploma porque nos vemos afectados por ello. Vuelvo a la pregunta, ¿te has sentido agotado? En muchas ocasiones. ¿Te has sentido cansado? Por supuesto, en muchas ocasiones. ¿Pero qué hacemos la iglesia? Digamos, esta es una descripción, un diagnóstico de lo que estamos viviendo. ¿Tendremos alternativa, iglesia? Quiero compartirles este mensaje de un pueblo, que era el pueblo de Israel, al que también en medio de su desierto, pero recordemos el sentido del desierto en el Antiguo Testamento. El desierto como aquel tiempo no solo de pruebas, sino de esos momentos de crisis. Y al igual que lo que vivimos hoy, el pueblo de Israel tenía su propio agotamiento. Este pueblo venía en un desgaste porque en medio de su cautividad, en medio de un tiempo tan doloroso, se escucha e irrumpe en medio de su rutina el mensaje que aparece en labios del profeta. Y este mensaje que irrumpe en esta tu rutina, iglesia, es el siguiente. El Señor da esfuerzo al cansado. Es el Dios el que multiplica las fuerzas, el que le da vigor al que no tiene ningunas. En medio del cansancio, de la fatiga, de este agotamiento emocional del que hablamos, el pueblo de Israel, en un contexto sí distinto, pero con ciertas características que se acercan a lo vivido, este es el mensaje que el profeta les dice. Él da fuerzas al que está cansado. Hermanos, hermanas, ¿cómo les llega esta promesa? El saber que este Dios multiplica las fuerzas. Multiplicar implica extender. Multiplicar nos da la pauta de hacer presente en una extensión de poder atender distintas tareas. Así es el poder de Dios en nuestras vidas. Pero aquí viene una encomienda importante que tendremos que reconocer humildemente si estamos cansados. Porque si no sabemos reconocer que nos sentimos agotados, entonces, ¿cómo podré abrazar esta hermosa promesa de Dios? Ahora, ¿dónde se hace presente y en dónde me gustaría que esta promesa que da el profeta Isaías en el versículo 29 al pueblo, dónde me gustaría que esta promesa se hiciera efectiva? ¿Dónde me gustaría que esta promesa se hiciera presente? Allí
no solo en mi agotamiento, sino allí donde llega el tiempo cuando uno dice, ya no puedo seguir adelante. Esta promesa de vida aplica en los siguientes escenarios que te voy a compartir. Volviendo a la idea de lo que mencionábamos, permitamos que esta promesa de Dios, de que Él da esta fuerza al cansado y que multiplica al que no tiene ninguna fuerza, que Dios haga efectiva su promesa. Allí, si es tu caso, hay cansancio mental. Es decir, este cansancio de aquellos momentos o ideas que me agotan, me desaniman o desalientan y que por supuesto se van ligando a esta gran fatiga física de una persona que por más que intenta, se descubre que no se siente recuperada. ¿Dónde queremos hacer efectiva esta promesa de Isaías 40:29? En ese lugar cuando sobreviene y hay esta sensación de pesadez. Creo que frente a esta promesa se suma otra, iglesia. Frente a esta sensación de pesadez se suma otra promesa. Vengan a mí los que estén cansados, los que estén trabajados. Hay otras versiones que dicen los que estén agobiados. Vengan. En ese terreno, en ese escenario, es donde la promesa del profeta Isaías es una promesa que viene de Dios. Y si tú te encuentras en este escenario donde la sensación es de imposibilidad para seguir adelante, no te olvides lo que dice el versículo. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas. Ahí cuando nos encontramos frente a la imposibilidad de seguir adelante. Te comparto otros 4 escenarios. Son escenarios donde si en algunos tú te identificas, en algunos son cercanos, no te olvides. Allí es el momento de decirle a Dios, así como tú hablaste mediante el profeta a tu pueblo, háblame Dios en este mi desierto. Este otro escenario es si te encuentras con falta de motivación. Y es este momento, lugar donde la persona actúa de manera mecánica, donde se pierde el interés, por supuesto, se disipa ese entusiasmo por las actividades. Que la promesa que Dios nos da mediante el profeta Isaías se haga presente. También puede existir en este transitar de la pandemia distanciamiento afectivo. ¿Qué es esto? Emociones que comienzan a ser cada vez más planas. Los especialistas, y particularmente en la psiquiatría, le llaman aplanamiento afectivo. Es decir, no hay ni interés ni desinterés. No hay ni alegría ni tristeza. Es decir, como que el estado anímico no tiene cambios, se vuelve igual. Y por lo tanto es como si en realidad no sintiera prácticamente nada. Te reitero que en este lugar o en este escenario del desierto, aquí digámosle que tu promesa se haga presente y viva, oh Dios. Otro escenario, ¿no te ha pasado? Los olvidos frecuentes, el pensamiento disperso, ese momento cuando me falla la memoria, se me olvidan con facilidad las pequeñas cosas.
¿No te ha sucedido? El ejemplo clave es dónde dejé las llaves, ¿no? O me dicen algo y yo estoy pensando en otro momento y uno dice, perdón, estaba distraído. A veces uno puede sentirse disperso un día, pero cuando esto se vuelve frecuente, que sea ahí, en este lugar, en este escenario, cuando te acuerdes y le digas, adiós, que tu promesa no se me olvide y que se haga viva y efectiva en este momento. Y por último, cuando te sientes con alguna confusión, cuando no encuentras claridad en una toma de decisión, cuando se empieza a llenar tanto tu pensamiento como tu corazón de temores, donde eso a la larga trae un razonamiento un poco más lento, ¿no? Porque el temor nos va paralizando, los miedos nos van generando más frenos en este también escenario del desierto. Digámosle a Dios que que tu promesa sea viva y eficaz. No está de más que juntos repitamos en este momento la promesa del profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel. Quiero que lo repitas desde tu corazón y que lo personalices en esta ocasión. Dios, dame esfuerzo, dame fortaleza a mí que estoy cansado. Dios, multiplícame las fuerzas, porque me descubro que de un tiempo para acá no estoy teniendo ninguna. Y no solo es el hecho, iglesia, de repetirlo, sino de vivirlo. Y vivirlo me refiero a confirmar en mi día a día que ahí cuando tendré que lidiar con ese agotamiento, te detengas un poco y le digas a Dios que tu promesa sea efectiva en este tiempo. Que la reflexión nos haga recordar que en mi agotamiento, en tu agotamiento, Dios, sin duda, te va a dar nuevas fuerzas.